¿Te acuerdas de esta frase? ¿Dónde la viste? ¿Dónde la escuchaste? A ver, la película de seguro, ¿no? ¿Sabías que de repente es una frase histórica y que sí, efectivamente tiene que ver con el Titanic? Ahora, a lo mejor lo que tú sabes de la frase es que aparentemente esa frase la dijo alguien muy especial. ¿Quién supuestamente fue? El capitán. Pues dice la historia que no. Dice la historia que no fue el capitán. Dice la historia que fue el mozo que estaba bajando las maletas de la esposa de este personaje que te cayó mal en la película. ¿Te acuerdas? El que quitó al niño para subirse al barquito antes de que otros. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo era el nombre del actor, pero el personaje histórico se llama Albert Caldwell. ¿Y sabe qué es interesante de la historia? Que según la historia, era un misionero cristiano. En la película era otro personaje, ¿no? Pero aparentemente el mozo que estaba bajando las maletas fue el que dijo esto: ni Dios mismo podrá hundir este barco. Ahora, independientemente si lo dijo el capitán, el mozo, el quien lo dijo, esta frase se quedó enmarcada en la historia. ¿Por qué? Porque exponía algo muy particular. ¿Qué era? ¿Qué comunicaba esta frase? No reconocer a Dios. ¿Qué cualidad del corazón del hombre? La arrogancia, el orgullo, la prepotencia, la falsa creencia de que tú puedes vivir y hacer lo que tú quieres sin preguntarle a Dios lo que Él dice. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que Dios hundió tu orgullo? Demostrando de que no se trata de lo que tú piensas o tú crees, sino que se trata de vivir confiado en lo que Él dice y en quién es Él. ¿Cuándo fue la última vez que estabas tan seguro de algo que literalmente Dios utilizó algo para pulverizarte? Y el único corito que escuchaste ahí al fondo fue algo así como: todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Es interesante que Jesús va a cerrar este maravilloso sermón precisamente hablando de esa cualidad muy específica de nuestro corazón, ese orgullo, esa arrogancia. Y quiero llevarte por favor ahí al capítulo 7, porque desde el versículo 13 Jesús inició como que el proceso de aterrizaje y está haciendo una conclusión del sermón precisamente para advertir escenarios de cómo se puede ubicar o cómo se puede identificar lo auténtico, lo verdadero, lo perdurable, pero también cómo se puede identificar lo que es falso, lo que es engañoso, lo que es frágil. Y a partir del versículo 13, Jesús ha venido usando diferentes aspectos, diferentes ilustraciones para poder contrarrestar las ideas. Hacer un contraste de: mira qué pasa si haces esto y mira qué pasa si haces esto. Y él empezó hablando de dos puertas y dos caminos. Hablaba de una puerta ancha, una puerta estrecha, un camino amplio y un camino angosto. Ambos caminos te van a dirigir a destinos diferentes. Y decía, la única manera en que tú sepas cuál es el camino correcto es que tú conozcas aquel que es el camino perfecto. ¿Y este quién es? El mismo Jesús. El camino, la verdad y la vida. Pero luego no solamente usó eso, sino también usó a los lobos y las ovejas. Y hace 2 domingos vimos que los que están sentados acá, aunque parezcan aparentemente unas lindas y preciosas ovejas, pueden ser tremendos y feroces lobos. Y eso va para ti. Sí, tú. ¿Y dos? ¿Yo? No, tú. Pero Jesús no solamente dijo, ojo con los lobos y las ovejas, porque solamente va a haber una manera de identificarlos, porque así como hay árboles buenos y árboles malos, la única manera de identificar quién es un lobo, quién es una oveja o cuál es un árbol bueno y un árbol malo es a través de ¿qué? De sus frutos. No hay pierde. En algún momento lo que tú haces, lo que tú vives, eso va a dar a conocer qué estás haciendo y quién eres. Y el domingo pasado con Pastor Eddie vimos las características de un verdadero discípulo.
¿Cómo se distingue un verdadero discípulo de un discípulo falso? El discípulo falso es aquel que solamente quiere tener una actividad en haciendo cosas para aparentar que conoce al Señor. Pero el verdadero discípulo quiere tener genuinamente una relación de siervo, una relación de intimidad de discípulo a Señor, abriendo su corazón, comunicando que Jesús es su Salvador, confesando, obedeciendo y viviendo en comunión con Jesús. Todo esto Jesús todo lo puso, o el propósito de la enseñanza fue para exponer nuestro corazón y literalmente tú puedas ver dónde estás. Pero no solamente para exponerte, sino el propósito de todas las enseñanzas de Jesús, ¿cuál es? ¿Decirte que eres un asqueroso y chafa pecador? Bueno, sí. Primera parte. Segunda parte. Mostrarte el camino, salvarte, transformarte. Ese es el evangelio. Si no, ¿de qué sirve que muestres que eres un terrible pecador si Jesús nos está diciendo, y por eso vine a morir por ti? Así que la manera en cómo concluye Jesús este sermón es utilizando ahora otra palabra, parábola, otra ilustración muy conocida por ti y por mí. Dos constructores que al igual que tú y yo van a exponer en algún momento de su vida cuál es el fundamento sobre el cual viven. ¿En qué está basada su vida? ¿Qué es aquello que realmente los sostiene? ¿Cuál es la esperanza por la cual viven? ¿Qué es aquello que los mantiene firmes aún a través de la dificultad? Y por eso titulé el sermón de hoy, el último sermón de la serie, El Rey ha dicho, mantente firme sobre la palabra que da vida. Sí, te pido una disculpa, de repente así como que vas a ver que en la mañana me dio una ataquecita de tos, pero es parte del show ese que hay en la cuerda, así que cualquier cosa le hacemos señas, ¿no? Vamos a ver tres realidades que tenemos que responder ante su palabra en relación a esto. La primera es bien sencilla, es una pregunta. ¿Reconoces hoy su voz? ¿Reconoces la voz de Jesús en tu vida? Dos, como que son causales, ¿no? Si escuchas su voz y obedeces, ¿qué crees? Permaneces. Si escuchas e ignoras, y en la mañana no lo dije porque tú sabes que me gusta así como que rimar. Tengo así como que síndrome de rapero frustrado, ¿no? Pero quise poner, si escuchas e ignoras, puse te desmoronas. Pero no lo iban a entender, aunque tiene que ver con la construcción, mejor te destruye. ¿Ok? Así que vamos con el primero. ¿Reconoces hoy su voz? Para muchos, ustedes saben que tenemos la super mega archibendición de tener una escuela aquí. Y hoy estamos súper agradecidos con Dios con ver lo que Él está haciendo desde maternal hasta secundaria, una cosa increíble lo que está haciendo aquí. Pero parte de esa bendición es que dentro de la escuela, aquí participan la princesa que tú conoces, que es mi hija, y el dinamita puro que también conoces, que es Eric. Y un día, de esos días en donde de repente estás como que muy concentrado, leyendo y toda la cosa, escribiendo en el escritorio, un buen día, si tú has ido allá a la oficina, sabes que la oficina tiene un cristal muy grande como una ventana. Mira, yo estaba escribiendo, siento una presencia. Y hice así, y la cara de Eric en el cristal. Y le dije, ¿tú qué haces acá? Es que estaba en el salón, papá, pero escuché tu voz y sabía que estabas acá y vine a verte. Y dices, cosita. Y después de abrazarlo y darle un beso, le dije, ándate porque te van a regañar en tu clase. Jala para allá. Pero esto llamó mucho mi atención. Este simple y tan básico hecho comunica algo más profundo. El hecho de que alguien pueda reconocer tu voz. Hoy, si tú eres medio nuevo en Antioquía, debes de saber que estamos hoy en temporada de bebés. Están llegando los bebés así a cada rato. Primero ya tuvimos temporada de matrimonios, ahorita se pausó un poco, creo que en enero arranca la siguiente jornada, son por jornadas. Hoy hay un montón de bebés. Ahora, los papás de bebés, ahora sí que primeros bebés, están experimentando esta chulada imagen
de tener al bebito en sus brazos y de repente llegar, ya sea mamá o papá, y empezar a hablar y experimentar esa increíble sensación del bebé haciendo ¿qué? Buscando. Y sus ojitos. Y están viendo dónde están. Y eso tan increíble que cuando hacen contacto visual entre la voz y la persona y que el bebé se ría, no, te derrites como mantequilla. Y es algo bien padre cuando los bebés responden a tu voz. Ahora, eso lo disfrutamos mucho hasta que van creciendo y nos volvemos unos gandallas, porque de repente ahí están los papás. Empieza a caminar el niño y a ver, yo sé que aquí a lo mejor segundo servicio son más santos que el primero. Pero dos papás que se respetan, cuando saben que el hijo ya camina, ¿cuál es la tentación de su corazón de hacer con el hijo? En relación a tu voz. Ok, si nadie lo hizo acá, no se preocupen, son santos, no pasa nada. Pero en otros lugares más pecaminosos, se vieron que de repente cuando el bebé ya reconoce tu voz, de repente los papás empiezan a hacer esa terrible cosa de que uno se pone a un lado, el otro se pone a un lado y dicen, a ver con quién va. Y ahí empiezan, véngase mi hijo, véngase mi hijo, véngase no sé qué por acá. Y la mamá empieza de que, sí, recuerda quién te alimenta. Y luego dice el papá, sí, recuerda quién lo paga. Y si tú has visto esa escena, muchas veces el bebé se siente tan frustrado que ¿qué es lo que hace? Se tira y se pone a llorar. Y muy en el fondo su grito dice, gandallas, déjenme en paz, no me hagan elegir a alguien, ¿no? Porque amo a alguien, amo a los dos. Pero ¿qué importancia es esto de que alguien pueda responder cuando escuchan la voz? Los hijos siguen creciendo y ahora, papás, ¿cuál es el problema? Escuchan tu voz y ya no te hacen caso. Y hay que orar por eso. Pero Jesús está tomando eso precisamente para hablar de algo muy importante. Y ahí fue donde Dios llamó mucho mi atención. En el primer versículo 24 del capítulo 7, antes de que Jesús empiece a hablar de las consecuencias de que se obedeces o no obedeces, quiero que fijes tu atención en la primera línea del versículo 24 cuando Jesús dice, por tanto, cualquiera que oye, y por favor, subraya, encierra esa palabra. Cualquiera que oye. En otras versiones, ese por tanto, con el cual está iniciando aquí Jesús, la lees como así pues, así que, después de haber escuchado todo lo que te he dicho. Jesús está diciendo, quiero preguntarte que si después de todo lo que ya te dije, si realmente tú me estás escuchando. Dice, cualquiera que oye estas palabras. ¿Qué palabras? Todo el sermón, todo lo que ha mencionado, todo lo que ha enseñado. Jesús está diciendo, cualquiera que genuinamente reconozca mi voz. Y para mí fue muy importante y tiene mucho sentido porque antes de hablar de qué pasa si ignoras o qué pasa si obedeces, vamos a preguntarnos algo más simple. ¿Realmente conoces su voz? ¿Realmente conoces su voz? Esto es muy importante para todos los que estamos aquí. Esto es muy importante para todas las personas en el mundo mundial. Hablar de si alguien realmente conoce la voz de aquel que te está hablando, de aquel que está frente a ti, va a determinar la manera en cómo vas a responder. Porque si realmente tú conoces o reconoces la voz de tu Señor, tú vas a ser responsable si obedeces o ignoras. De hecho, fue la enseñanza anterior a esto. Jesús decía, no todo aquel que me dice Señor, Señor, realmente me va a conocer. ¿Cómo vamos a saber quiénes me conocen realmente? Dice, aquellos que me escuchan y obedecen. Y dicen, y hacen, y esto por favor, si quieres subirte un poco unos versículos antes, dice, y hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, pregunta, ¿quiénes son aquellos que pueden llamar verdaderamente a este Dios
Sí, a este Dios creador de todas las cosas, a este Dios santo, a este Dios poderoso, a este Dios misericordioso, a este Dios benevolente y trascendente. ¿Quiénes son quienes pueden llamar a este Dios increíble como Padre Celestial? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden llamar a Dios como su Padre? Sus hijos. Únicamente aquellos que son genuinamente sus hijos. Y aquellos que son genuinamente sus hijos, por ende, son aquellos que genuinamente conocen ¿a quién? A Jesús. Es lo que dice Juan 1:12. Pero todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre. ¿En nombre de quién? De Cristo Jesús. No te lo puse en pantalla, pero nada más lo cito. La NTV dice: para todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y lo que está diciendo el propio Jesús, lo que está diciendo aquí es, no solamente te permite llamarle Padre como un título íntimo, sino realmente cuando tú y yo reconocemos su voz, sabemos quién es Jesús, Él te da la confianza. Él te abre una relación muy especial para que tú te dirijas a este Dios y le llames Abba. Pablo en Romanos 8:15 lo dice así: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos. Tú ya te la sabes con este texto, pero quiero que te pongas mucho en contexto con esto. Lo que Jesús está diciendo aquí es: mira, si tú tuvieras la oportunidad de ir a Israel, aprovechando que ya los trancazos se calmaron, y de repente tú estuvieras en un parque, ¿no? Viendo a los niños jugar en el parque, y de repente el papá de uno de esos niños se asomara y llamara a alguien así como que Yeshua, no sé otro nombre así en hebreo. Ismael, ándale, Ismael, al niñito Ismael. Josías, ándale. Ya párale ahí porque se nos va a salir algo. Y veas al papá de Ismael llegando. ¿Qué palabra, cómo se referiría este Ismaelito a su papá? ¿Qué es lo que diría? Abba. Incluso investigando un poquito, todavía una palabra que los niños usan aún más cariñosa: Abi. Jesús está diciendo: cuando tú realmente sabes quién soy, cuando realmente me conoces, yo te estoy dando la bendición, la autoridad, el privilegio de dirigirte con esa confianza, con esa transparencia, con esa cercanía a Dios para llamarle Abba. De hecho, hay un dato interesante. En el primer siglo, en el contexto judío, ningún israelita se dirigía a Dios con esa expresión tan personal. Jesús introdujo algo revolucionario: la cercanía filial con el Dios Santo. Calvino dijo esto: Cristo abrió la boca de los creyentes, está padrísimo, abrió la boca de los creyentes para llamar a Dios con el mismo nombre con el que Él lo llamaba. Si escuchan hoy mi voz, el que oye mi voz. Cuando Jesús está diciendo Él mismo Abba, nos está mostrando que la oración no es un elemento, una fórmula religiosa, no es algo que tienes que repetir, es un diálogo de confianza entre un hijo con su padre. Ahora, ¿te das cuenta por qué Dios envió a su Hijo Jesús? Dios quiere que todos los que estamos aquí podamos conocer a Dios como nuestro Padre Celestial, no como alguien aquí que no podemos alcanzar, no como alguien a que podemos referirnos a Él como nuestro papá. Jesús mismo utilizó esta frase, Abba, Padre. Marcos 14:16 lo registra cuando Él está orando en el Getsemaní. Él decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Cuando alguien verdaderamente conoce a Jesús, tiene que estar disfrutando de esta relación. Tiene que estar disfrutando de esto tan increíble que es poder acercarse en oración. Y entonces te das cuenta que algo está pasando en tu vida si no estás orando. Algo está pasando en tu vida si no estás buscando a este Padre Celestial. Algo está ocurriendo y es algo muy, muy trascendental. Si no estás buscando a tu Padre quien te ama de manera natural, desesperadamente, todos los días, eso te está expresando algo que no conoces realmente a quién. Aquel que te dio la oportunidad de llamarlo así. Eso es de tremenda importancia, porque esto comunica el por qué muchos de los que podemos estar sentados aquí, muchos de los que venimos incluso regularmente a alguna iglesia, somos falsos discípulos, falsos seguidores, o alguien que cree. Y por eso, no importa cuántos años tengas en una iglesia, no importa cuánta teología sepas, no importa cuántos versículos bíblicos sepas, no importa cuántas actividades hayas participado, no importa cuántos ministerios hayas liderado, si tú realmente no conoces la voz de tu Salvador, no conoces la voz de tu pastor, no conoces la voz de tu Señor Jesús, entonces eso explica por qué hoy no tienes una relación de un hijo con el Padre que te ama. Y tú tratas de referirte a Dios como alguien que está ahí en las alturas, al cual tratas de acceder mediante tu conocimiento, mediante actividades, mediante acciones, pensando que por lo que tú haces, Él se va a fijar en ti. Y por eso no importa cuánto sepas o cuánto hagas, tu vida sigue hueca, vacía, sin propósito, dando tumbos de aquí para allá, visitando de iglesia en iglesia, tratando de ser un cristianismo 2.0 en donde todo se adapte a lo que a ti te gusta y lo que tú quieres. Porque lo más sencillo y lo más simple que Jesús te regala, no lo tienes. La bendición de poder llamar a tu Dios papá. Escucha esto. Si hoy no puedes reconocer genuinamente la voz del Hijo, ahora entiendes por qué no puedes vivir una relación genuina con Dios como tu Padre Celestial. ¿Tiene sentido eso? Y esta situación tan básica sigue siendo, yo creo, el motivo por el cual muchas iglesias siguen siendo muy superficiales y están cuidando cosas totalmente irrelevantes en vez de preocuparse genuinamente cada domingo desde el púlpito o durante la semana debajo del púlpito, aperturar espacios, grupos de estudio en donde todo lo que hacen, todo lo que digan, todo lo que hablen conecte al Evangelio para presentar a Jesucristo como su Salvador, como el Hijo que dio su vida en una cruz para poder rescatarte de la oscuridad de tu pasado, con la oportunidad de que tú puedas vivir en esta vida la vida por la cual Jesús dio su vida. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estás con eso? ¿Realmente reconoces su voz hoy? ¿Vives conforme a lo que Él te dice? ¿Sabes realmente quién es Jesús? Porque dirían por allá, perdóname, pero discúlpame, bata fuerte, agárrate tu silla. Si Jesús no es el Salvador de tu vida, no importa cuánto tiempo lleves asistiendo a una iglesia, tú no eres hijo de Dios. Podrás ser un teólogo experto, podrás ser un asistente fiel a una iglesia, podrás ser el defensor de una denominación, pero no eres hijo de Dios. Y eso explica entonces de manera muy natural por qué toda la vida andas tronado, aparentando, luchando con tratar de ser alguien que no eres, buscando tu identidad en algo para que tu vida tenga algún tipo de valor.
Eso habla porque los hijos siguen viendo a padres incongruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Eso explica por qué tú quieres a hijos soldaditos que solo sigan reglas y no hijos humillados que por convicción reconozcan su pecado y quieran conocer a este mismo Jesús que te salvó a ti. En Juan 10, 27, 28, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y lo último está increíble: y nadie las arrebatará de mi mano, porque yo soy su buen pastor. Entonces, ¿reconoces hoy su voz? Una pregunta bien simple: ¿reconoces hoy su voz? ¿Cómo respondes a esta pregunta? Porque si la pregunta es sí, amén, gloria a Dios, entonces aprovecha este tiempo, no solamente el tiempo en el que Dios te convoca como pueblo para adorar, para agradecerle a tu Padre Celestial, para reconocer por qué su gracia te alcanzó a ti. Disfruta de estar conviviendo y adorando junto con el pueblo, hablando de su misericordia, hablando de su gracia, pero no solo aquí, fuera de aquí, donde quiera que vayas, las personas que se topen contigo, que sepan que tú conoces su voz. Que tú eres un hijo amado por gracia y que nadie te arrebatará de su mano. ¿Qué pasa si la respuesta es no? ¿Qué pasa si hoy estás aquí y dices, chíspales, así viéndolo, así como que detenidamente? Creo que no. Creía que creía, pero no conozco su voz. Mi vida da evidencia que he fingido durante mucho tiempo. Mi corazón muestra que hay muchas cosas que anhelo, pero no es Jesús mi mayor anhelo. Mi vida muestra que yo estoy tratando de buscar saciar mi vida en alguien o en algo más. Mi vida sigue comunicando que estoy en la búsqueda de algo que pueda traer paz a mi corazón, que pueda traer tranquilidad a mi corazón. Y lo he intentado en diferentes cosas, en el trabajo, en la economía, en mi propio cuerpo, en las relaciones. O sea, estoy tratando de buscar cosas para buscar paz, pero no la encuentro. Y ahora entiendo por qué de repente cuando vengo un domingo me cuesta trabajo estar aquí. Estoy aquí porque sé que tengo que estar aquí, pero no quiero estar aquí. Me cuesta trabajo cantar, me cuesta trabajo enfocar. Y ahora entiendo por qué mi vida sigue siendo muy superficial. Como esposo, como padre, como hijo, como todo. Ahora, si esta es tu respuesta, si hoy realmente tu respuesta es no, quiero preguntarte algo. ¿Qué te dice Jesús? Si tu respuesta es no conozco la voz, no sé quién eres, ¿qué te dice Jesús? Sí, ya lo sabía. ¿Tú crees que me vas a engañar? Ya es 25 años de diácono. No, ¿qué es lo que dice Jesús? Si tu respuesta es no, hoy es la oportunidad. Dios te trajo aquí hoy para que genuinamente, a lo mejor por primera vez en toda tu vida, por primera vez en toda tu vida, tú puedas clamar a este Jesús, decir: tú sabes que tengo, tú sabes que soy, tú sabes lo que está pasando, y por primera vez en mi vida quiero escuchar tu voz. Y como dije en la mañana,
Si esto es una oración que estás haciendo, si el Espíritu Santo está moviendo tu corazón a clamar esto, por favor, al final del servicio búscame o busca a cualquier anciano pastor o alguno de los líderes, porque queremos hablar contigo. Queremos llevarte y guiarte a que conozcas más a este Señor que hoy te está llamando para que lo conozcas. Escucha para llevar. ¿Qué evidencias da tu vida de que hoy conoces la voz de aquel que dio su vida por ti? ¿O solo hablas por hablar? Ahora, ¿entiendes esto? Porque la verdad que Dios llevó mi mirada a esto, porque si no escuchas su voz y no sabes quién es, no, pues lo que viene pues no es para ti. Porque interesantemente, las dos opciones que vienen son para personas que escuchan su voz. Y la primera opción es esta. Si escuchas y obedeces, está fácil, permaneces. Jesús pone este fundamento para hablar ahora entonces de las dos respuestas. Y la primera respuesta se encuentra en el 24 y 25. Leo completo. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿y qué cosa? Subraya eso. Y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada ¿sobre qué? Y entonces Jesús empieza a hablar de los dos efectos que se esperan ver en esta tierra, de alguien que escucha y obedece y de alguien que escucha e ignora. Y aquí Dios puso un chispazo espiritual. Yo sé que aquí hay matemáticos, físicos y toda la cosa, pero quise ponerte básicamente el versículo 24 en una formulita. Y si tienes una mejor, ponlo, porque ya sabes que aquí las matemáticas y yo no somos uno mismo. Pero lo puse así: oír más poner en práctica, esto es obedecer, es igual a sabiduría que edifica y permanece. Sabiduría que edifica y permanece. Sabes, cuando lees textos como Mateo 7 en esta conclusión, que son tan prácticos, que Dios te da pautas como que muy específicas, la verdad tú dices, no, Señor, es que no es que es lo que quieres, no, es que no estás leyendo, es que no estás buscando. Jesús está diciendo algo sumamente práctico. Si tú no solamente escuchas, sino haces lo que yo te digo, eso te va a evitar muchísimos problemas. Eso te va a evitar tomar decisiones tontas y necias. Jesús dice, no solamente se trata de oír, se trata de escuchar y obedecer. ¿Te acuerdas también quién dijo eso después? El pastor Santiago. No seamos solo oidores, sino hacedores. El principio se repite. Pero durante mucho tiempo tú y yo hemos confundido información con transformación. Y por eso tenemos mucha información sin transformación. Porque aquí hay gente que a lo mejor puede recitar versículos bíblicos, hay gente que te puede hablar mucho de teología, tiene mucha información, ha escuchado mucho, ha leído mucho, pero ha hecho muy poco. ¿Por qué? Porque solo oye. Pero Jesús no está buscando solamente información. Jesús está diciendo que tú tengas información que te lleve a transformación. Escucha esto. Cuando Jesús realmente habla a nuestro corazón y pone en práctica lo que Él dice, no te debe sorprender de que podamos disfrutar de lo que Él promete. Es decir, Jesús está diciendo, es que es de sentido común. Si yo te estoy diciendo, yo Jesús te estoy diciendo que hagas algo y tú me escuchas y obedeces, no te sorprenda que tengas bendición. Porque no se trata de que tú lo cumplas nada más, se trata de quién lo dice. Solo hazlo. Tú puedes esperar una vida ordenada en muchos sentidos. Ojo, no estoy diciendo vida perfecta,
una vida ordenada. El autor de Proverbios, y que tú sabes que Proverbios en sí es un libro en el cual se pone en práctica la sabiduría. Pareciera ser que incluso Jesús toma estas palabras del autor de Proverbios. ¿Cómo se ve un hombre que edifica sobre la roca? Mira lo que dice Proverbios capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué? Y disciplina. Y ayudar a las personas a comprender ¿qué? La inteligencia de los sabios. Su propósito, y esta es una versión NTV porque me gusta cómo lo explica, su propósito es enseñarles a vivir ¿qué? Una vida disciplinada, y se atreve a poner aquí esta palabra, exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. O sea, Jesús está diciendo, si tú me escuchas y obedeces, tú puedes esperar bendición. Tú puedes esperar que las cosas en tu vida vayan ordenadas. Incluso, ¿cómo tú podrías definir, aunque sea chafamente, a una persona exitosa? ¿Cómo lo definirías? En la mañana sabrán de que, no, que un cantante, que una... No, o sea, también. Pero, ¿cómo puedes definir a una persona exitosa? A una persona que ¿qué? Disciplinada, sí. Bueno, no sé si una persona exitosa sea disciplinada. Bueno, tal vez Cristiano Ronaldo, pero... O sea, una manera muy chafa a veces de decir una simple definición de una persona exitosa es aquella que le va bien en todas las cosas que hace. Jesús está diciendo esto. Si tú pones en práctica lo que yo te digo, tú puedes disfrutar esta vida conforme a lo que fue diseñada. De hecho, ¿te acuerdas las palabras de Jesús en Juan 10:10? No tengo ese texto ahí, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Y la tengan ¿cómo? Y platicaba entre semana con un chico, cuando Jesús realmente te transforma, cuando Jesús te salva, algo ocurre, te abre los ojos para ver el mundo como fue diseñado por Dios y tú lo disfrutes. Cuando conoces a Jesús, ahora entiendes cómo debes estudiar, ahora entiendes cómo debes de trabajar, ahora entiendes cómo debes de comportarte como hijo, ahora entiendes cómo debes de comportarte como padre, como esposo, ahora entiendes la vida diseñada por Dios. Y si tú vives la vida diseñada por Dios, puedes esperar bendiciones. Y eso es sumamente, repito, muy práctico. Haz un ejercicio, rápidamente. Piensa en dos cosas. En dos cosas que hagas, que vivas, que practiques actualmente, que vinieron por haber entendido algo que Dios te dijo. Es más, aquí en la iglesia acuñamos este término de que, ¿cómo le decimos a esos versículos que son como que los tienes muy en mente y te rigen cosas? ¿Tu versículo qué? Tu versículo bandera. O sea, es un versículo que ya lo acuñaste mucho y que realmente lo tienes porque eso cambia o ha determinado un accionar en tu vida. En el caso mío, Romanos 12:18 es uno de esos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Este texto cambió mi vida. Jesús ya había dicho algo en relación a eso en Mateo en 5:23, cuando dice, si tu hermano tiene algo en contra tuya, antes de que presentes tu ofrenda, reconcíliate primero y entonces ve y preséntate. Pero el principio está bien interesante. A ver, Señor, si yo entiendo que alguien dio su vida por mí para reconciliarme con Dios y hoy yo puedo estar en paz con Dios, ¿por qué rayos yo no voy a estar en paz con los demás? ¿Y esto me lleva a qué? A que yo sea intencional en estar en paz con las demás personas. Ojo, el principio también tiene ahí su jiribilla, es decir, yo no puedo hacer que las demás personas estén en paz conmigo. No, eso me está llamando Dios. Lo que me está llamando es, oye, si tú ofendiste, ¿qué haces? E incluso, si te ofendieron, ¿qué haces? Buscas pacificar, buscas dar el perdón. Esto, la verdad, fue un boom en mi matrimonio. Si yo la riego y peco, pido perdón. Y si mi esposa la riega y peca, también. Porque el punto es que tú y yo estamos llamados a vivir en paz.
y a reflejar la paz y la reconciliación que Cristo pagó con sangre para ti y para mí. ¿Qué principios, qué palabras de Jesús tú has oído y estás viviendo hoy? Piénsale. En la mañana lo hice, pero ¿tienes uno así de repente para disparar? ¿Tienes alguno por ahí? Piénsale. ¿Qué versículo, qué palabras de Jesús has oído? Y no solamente oído, sino has puesto en práctica y que hoy han transformado tu vida. El problema es ese, mi hermano. Que tú dices que has oído mucho a Jesús, pero no vives mucho para Jesús. Te puse aquí una serie de principios que te deben ayudar. Uno es, por ejemplo, el servicio sobre el poder. Marcos 10, 43 y 45. Yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Servir. Alguien que conoce a Jesús debe tener una actitud de servicio, cero arrogancia, cero de, a ver, ¿por qué no es no? Una actitud humilde, aún en tu liderazgo. Esto ha permeado mi vida. 2, perdón sobre la venganza. Muy parecido al texto de Romanos 12, 18. 3, fidelidad matrimonial. Jesús dijo en Mateo 5, 28, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer, lo estudiamos acá en el Sermón del Monte, a una mujer para codiciarla, ¿qué ha pasado? Ya pecaste en tu corazón. Y sabes, tú puedes ser un experto en la poker face. ¿Sabes qué es eso? Yo nunca he jugado póker, pero esto de la cantante esta, Lady Gaga, me enseñó muy bien qué es poker face. En algún momento hasta me aprendí la coreografía. No es cierto. O sea, pero la poker face en el tema del póker es que tú puedes estar prácticamente inanimado para no mostrar tu jugada. Y tú puedes ser un poker face en la inmoralidad. Es decir, las demás personas a lo mejor no se dan cuenta que tú estás fisgoneando, que tú estás viendo cosas que no debes. Todo el mundo puede ser que no se dé cuenta, pero hay alguien que se da cuenta. Y si no entender esto, que es integridad en mi corazón, no solamente para mi matrimonio, sino para él, si esto no mueve tu vida, entonces, ¿qué palabras estás escuchando y qué palabras estás obedeciendo? La confianza en Dios sobre las preocupaciones terrenales. Mateo 6:33, te lo sabes de memoria. ¿Quieres ver que sí? Ok, pero primero busquen. Todas las cosas le enseñaron a Dios. Te lo sabes de memoria, pero ¿cómo esto realmente impacta el momento cuando tu economía no está bien? ¿Cómo esto impacta cuando te sientes inseguro en cosas que tienen que ver con el bienestar de tu hogar? Lo que dice Jesús son palabras que no solamente deben ser oídas, sino obedecidas. No son ideales incansables, son caminos de gracia. Escucha esto. Si escuchamos y obedecemos a Jesús como nuestro Salvador, podemos ver su bendición en nuestra vida y quienes están a nuestro alrededor. Por eso los hogares necesitan de Jesús. Los padres necesitan de Jesús, los esposos necesitan de Jesús, los hijos necesitan de Jesús porque es el único que puede salvar tu vida y salvarla para que tú puedas disfrutar de una genuina vida aquí. Si escuchas y obedeces, complétale. Ya viste anotado en tus notas, ¿eh? Permaneces. Y entonces Jesús termina con algo bien simple, bien práctico, de sentido común. La otra parte, si escuchas pero ignoras, creo que sí quedaba, te desmorona, sí quedaba. Sí. Ahorita que lo estoy pensando, sí quedaba. Pero si escuchas e ignoras, te destruyes. Y sabes, esto lo viví en carne propia hace algunos años. Venía saliendo aquí de la oficina. Y la verdad venía en esos días donde estás como que perdidos en tus pensamientos. O sea, estabas como que pensando cosas y estaba ahí como que, y estás manejando. Y no se te ha pasado eso, es sumamente peligroso cuando estás en la baba, pero sí, pero estás ahí de repente preocupado o algo así.
Y de repente yo venía en una de estas calles de por acá y entonces empiezo a escuchar que hay alguien que está sonando un claxon muy fuerte. Pero yo venía perdido. Y solamente por la gracia del Señor, como diríamos los yucatecos, me permitió hacer así, hice así, y vi el retrovisor y vi que el claxon era para mí y la combi que traía hasta de mí me estaba como que haciendo las luces y sonando el claxon. Y mi primer, ahora sí como que a ver qué pasó. Y la última señal que vi de la combi fue cuando me insultó. No, fue que me señaló la esquina y vi el disco de alto y frené intempestivamente. Y justamente al frenar, un camión, velocidad vaivén, se atravesó. Y si yo no hubiera frenado, tampoco quiero decir dramático de no estaría aquí, no sé, pero a lo mejor estaría así medio, no sé cómo. Ahora, esto es muy interesante porque lo que Jesús está diciendo es, ¿sabes? Muchos de los que están aquí, muchos de los que dicen escuchar su voz, a pesar de decir conocerlo, estás ignorando que te está llamando, estás ignorando que te está buscando, estás ignorando lo que está diciendo. Y si tú sigues ignorando su voz, no esperes cosas buenas en tu vida. Si tú sigues ignorando su voz a pesar de que lo estás escuchando, corres peligro. Tu vida corre peligro. Y no te preguntes entonces por qué estás como estás hoy. Si escuchaste su voz, pero lo ignoraste. Versículos 26 y 27. Todo el que oye estas palabras mías, fíjate, es el mismo enunciado, así empiezan los dos escenarios. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, torrentes, soplaron vientos y azotaron casas. Y la casa cayó y grande fue su destrucción. Y aquí te puse la segunda formulita. Oír más ignorar, esto es desobedecer, igual a necedad que destruye y perece. La otra fue, si escuchas, es sabiduría que edifica y permanece. Mato bueno, así como para, ahí lo notan ahí y lo hacen más padre. Es interesante que Jesús pone o relaciona ignorar con necedad. Y los de casa saben perfectamente que cuando la palabra necedad aparece en escena es algo sumamente peligrosa. Jesús está diciendo, hay personas que están aquí actualmente y durante mucho tiempo escuchando su voz. La estás escuchando en la predicación, a lo mejor la estás leyendo. Pero aún así la estás ignorando. Sigues pensando que puedes ser más sabio. Y Jesús está diciendo, cualquiera que oye e ignora está actuando como un necio. Y el salmista en el Salmo 53:1 dice una confesión muy fuerte del necio. El necio no es alguien neutral, es alguien sumamente peligroso, porque el necio tiene una confesión. ¿Cuál es? Dice el necio. Jesús está diciendo, cuando tú escuchas pero ignoras, tú estás actuando como un necio, tú estás diciendo, no hay Dios. Dice el salmista, se ha corrompido, ha cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Ignorar no es neutral, te va a llevar a una vida alejado de Dios. Te estás comportando como si no conocieras a Dios. Cuando tú escuchas e ignoras, te estás comportando como alguien que cree que su manera es la mejor manera, que su opinión es la más sabia, que lo que él cree es lo correcto, tomando incluso la palabra de Dios y distorsionándola para hacer lo que él quiere. Te estás olvidando del principio que contrarresta la necedad. Así como el necio dice, no hay Dios, ¿cuál es el principio que contrarresta la necedad? Es decir, ¿cómo huir de la necedad? Bueno, el autor de Proverbios 1:7 lo dice. El principio de la sabiduría, ¿qué es?
hacer lo que Dios dice. No vivir en contra de lo que Dios dice, hacer lo que Dios dice. Y Proverbios dice y pone al necio en escena. Los sabios buscan el temor del Señor, pero los necios, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la instrucción. No me interesa lo que tú dices. No me importa lo que tú dices. Lo estoy escuchando, sí, claramente. Sigue sonando el claxon, pero no me voy a parar de hacer lo que yo quiero, lo que yo siento y creo que está bien. Y entonces Jesús dice: no te preguntes por qué estás como estás. Escucha esto. La mayoría de los problemas en nuestra vida son la consecuencia de vivir en desobediencia a lo que Dios pide. Ojo, no estoy diciendo todos los problemas. Dije la mayoría de los problemas. Es que, no, pastor, no sé por qué perdí mi trabajo. Bueno, no, pastor. Dios, no sé por qué perdí mi trabajo. Te dije que no intentaras hacer chanchullo. Dios, no sé por qué esta persona me está lastimando tanto. Te dije que te estabas apresurando. Dios, no sé por qué me he quitado mi teléfono. Te dije que dejaras de ver eso. Señor, estoy tan joven para tener diabetes. Te dije que no comieras eso. ¿Te das cuenta? Es un principio muy básico lo que está diciendo. ¿Quieres casos bíblicos de desobediencia de personas que conocían y escuchaban? Ahí tienes a Adán, ahí tienes a Saúl, ahí tienes a David, ahí tienes a Jonás, ahí tienes a Moisés. Ellos escuchaban la voz de Dios, sabían quién era Dios y en algún momento utilizaron la filosofía danapaloéstica. Me vale. Una filosofía que cada vez más está agarrando más seguidores. No hay que ser muy inteligente para entender lo que Jesús está diciendo aquí. Si tú te crees más sabio que Dios, cada día más te estás volviendo más necio. ¿Y sabes? A lo mejor hoy has perdido tu trabajo por escuchar e ignorar. A lo mejor hoy estás perdiendo tu familia porque solo escuchaste, pero ignoraste. A lo mejor hoy en tu vida estás pasando por cosas que no te puedes explicar, en un bache que no entiendes, porque escuchaste, pero ignoraste y cambiaste su voz por la tuya. Yo sé que tu sermón así como que fue un cierre así de fotografía, ¿no? Pero como que no, pastor, el chiste es que seremos así alegres. No, ahí te va, cálmate. Porque lo increíble de nuestro Salvador es que nuestro Salvador no nos deja con la incógnita de ¿cómo saber si estoy siendo sabio, siendo necio? ¿Cómo saber si estoy obedeciendo? Digo, sería como que muy obvio, pero sabes, Jesús no te deja con la incógnita. En la ilustración Jesús dice que habrá una manera de saber en qué camino estás, o más bien, en qué está basada tu vida. Va a haber una forma en la que se va a poner como evidencia si estás escuchando y obedeciendo o estás escuchando e ignorando. Y aunque no sea algo fácil, Dios en su infinita sabiduría y soberanía, para ambos escenarios, dice que Dios envió lluvia, torrentes y vientos que azotaron la casa. Lamentablemente, a veces solo a través de este tipo de circunstancias es cuando nuestro corazón se simbra
Y entonces se deja al descubierto en dónde estamos parados. Si estamos sobre la roca, las circunstancias difíciles nos permiten conocer más a Jesús, nos permiten intimar más con nuestro Salvador, nos permiten abrazarlo como nunca antes, nos permiten suplicar por su rescate, por su fortaleza, por su presencia. Pero cuando estamos sobre la arena, los vientos soplan muy fuertes. Y por eso dice Jesús que no solamente la casa se viene para abajo, sino hay gran destrucción. Ahora, ¿sabes lo que me encanta de Jesús y de nuestro buen Dios? Que aún esos vientos, lluvias que azotan la casa, hoy pueden ser el instrumento que Dios está usando para que por primera vez en tu vida, o por primera vez después de mucho tiempo, tú puedas escuchar su voz. Porque aun cuando tú estés viviendo hoy en necedad, tu Salvador está dispuesto con su mano extendida para hablarte y traerte a Él. El gran predicador Charles Spurgeon decía esto: cualquier cosa que nos haga orar es una bendición. Escucha para llevar. ¿Qué consecuencias estás viviendo hoy por haberte creído más sabio que Dios? Y a pesar de haber escuchado lo que Jesús te pide, lo ignoraste, actuando como necio. Pero una vez que ubiques eso, una vez que tú ubiques estas consecuencias, una vez que ubiques esto que estás practicando, aprovecha esta tarde para acercarte a tu Salvador y dile: Señor Jesús, si al día de hoy yo estoy viviendo esto por escuchar e ignorar, perdóname. Perdóname. Ya no puedo más con esto. Tómate ahí en tu lugar un tiempo.